Bienvenidos a la sesión número 5. Hablaremos en esta ocasión sobre los KPIs o las métricas de la logística inversa. En esta sesión dividiremos el esquema de las mediciones en tres tipos de KPIs. KPIs globales, KPIs por motivos de devolución y los KPIs por acciones principales dentro de la cadena logística. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. En este escenario, para poner como preámbulo, la logística inversa, los KPIs como tal, lo que deben de permitirnos o lo que debemos de buscar es generar un modelo optimizado o buscar la eficiencia operacional. A través de tener el concepto de lo que se mide, se puede mejorar. Los KPIs o las métricas de medición precisamente nos van a llevar a que estemos enfocados en nuestro nivel de cumplimiento a la logística de retorno. Venimos manejando el esquema, hemos hablado del tema de las devoluciones, el tema de los costos. Entonces, para relacionar estos conceptos es importante el tema de la información o el tema del monitoreo de la eficiencia que obtiene la cadena. Entonces los KPIs dentro de la cadena inversa nos van a servir precisamente para determinar ese nivel de eficiencia o ese nivel de atención que le estamos brindando a nuestro cliente. Como lo mencionaba, para poder optimizar la eficiencia de los procesos. KPIs que nos permitan ese modelo de optimización. Recuperación de piezas defectuosas, es decir, que nos permita identificar cuál es el factor de recuperación que estamos desarrollando y que nos lleven a obtener o a detectar áreas susceptibles a una mejora. O sea, la función del indicador o la función del KPIs debe de estar enfocada a generar una mejora en el proceso. Entonces nos va a enfocar a que determinemos o a detectemos o que seamos, la logística inversa nos va a invitar a que seamos analíticos y detectemos esa parte de nuestros procesos. Que identifiquemos fuentes de desechos y que no generan valor. O sea, que podamos hacer la separación de esos procesos o de esos motivos de devolución o de esa operación dentro de la logística inversa para poder segmentar aquellos productos que van a generar un valor y separarlos aquellos que no generan valor. Pero sobre todo, el enfoque o los KPIs nos deben de llevar a estar midiendo ese nivel de satisfacción que está recibiendo nuestro cliente. Recordemos que el enfoque de la cadena logística tradicional actual va a estar relacionada a la demanda que está generando el cliente. ¿Qué está esperando ese cliente? Entonces, la logística inversa a través de los KPIs nos debe de permitir tener ese nivel de medición de la satisfacción, no solo porque le entregamos un producto en tiempo oportuno, de manera correcta y en el lugar correcto, sino que porque aparte de haber hecho eso, le estamos dando al cliente un soporte que le permite generar o gestionar una devolución, que la estamos recolectando en el tiempo oportuno en función a la política, que le estamos dando una respuesta oportuna y que le estamos resolviendo su nivel de demanda. Entonces surge la interrogante. ¿Cómo puedo monitorizar el pulso de las operaciones de logística inversa? ¿Cómo puedo desarrollar un escenario de control de mi cadena de logística inversa? ¿O cómo puedo tener simplemente el escenario o cómo puedo estar modelando mi cadena de logística inversa con relación a mi cadena tradicional? ¿Cuál es el punto o cuál es el pulso que me pueda permitir generar un valor? Los KPIs para poder medir esta operación. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese proceso? ¿Qué KPIs vamos a utilizar?
o cómo vamos a segmentar la operación. Entonces vamos a desarrollar primero una división de áreas. Como en el ejemplo ponemos el caso de las devoluciones, lo que veíamos en las sesiones anteriores. Mire, vamos a generar o vamos a segmentar las devoluciones con aquel producto que ya no tiene valor de rescate y que se va a ir a un reciclaje, aquel producto que se puede hacer un modelo de recuperación de sus piezas, aquel producto que se puede mandar al inventario nuevamente de forma directa, hacer toda esa clasificación para poder determinar el valor de este producto o el valor de la operación, el costeo que ya vimos anteriormente. Pero lo importante es generar esa data que nos va a permitir tomar decisiones. Entonces el indicador va a ser precisamente eso: generar la data, generar los parámetros de control que nos permitan tomar decisiones enfocadas a un marco de trabajo o decisiones que nos lleven a generar el modelo de eficiencia operativa. Se vuelve clave entonces el manejo mismo de estos indicadores, donde a través de la creación de este marco de trabajo vamos a poder definir las metas, hacia dónde quiero llegar. ¿Qué quiero lograr con mejorar la eficiencia de mi cadena logística inversa? ¿Cuál es el objetivo de mejorarla? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que quiero lograr en un periodo de tiempo? Para ello, entonces, a través de definir esas metas, también nos va a permitir definir o debemos de generar cuáles son los indicadores o cuáles son los KPIs que vamos a implementar para esta operación. Y lo podemos ver entonces a través de los KPIs globales. Vamos a ver entonces los tres escenarios, los KPIs, en el primero, los KPIs globales. Vamos a determinar, en primer lugar, el flujo. A nivel general, ¿cuál es el flujo de logística inversa que estamos obteniendo? Y lo vamos a hacer de la manera práctica en cuál es el valor total de esas devoluciones, cuál es el valor de todos los productos, independientemente que se pueda recuperar que tenga un valor de rescate o no tenga un valor de rescate. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese monto? Y lo vamos a dividir entre las ventas totales, es decir, todo lo que se vendió en la cadena tradicional, lo vamos a hacer en el concepto de las devoluciones. Entonces, podemos decir que el flujo lo vamos a determinar a través de dividir el costo de la cadena logística inversa entre el costo de la cadena tradicional multiplicado por 100. Ese nos va a dar un valor y nos va a dar un parámetro para poder ir comparando o ir buscando generar ese nivel de medición periódica para tomar decisiones. O sea, los KPIs van a ser, como lo mencionamos anteriormente, factores que nos permitan una toma de decisión. Entonces, otro de los KPIs globales que vamos a aplicar es el tema del costo. Lo que veíamos, el costo entre el flujo del producto, es decir, el valor anterior multiplicado por 100, eso va a estar relacionado a cuál es el costo del flujo inverso. Los inventarios, el tercer KPI a nivel de global, va a estar en tema de los inventarios. El número de unidades de vuelta entre el inventario que podamos tener en un almacén. Si ingresaron 10.000 unidades y tenemos 100.000 SKUs en un almacén, eso multiplicado por 100 nos va a dar el factor del inventario. ¿Qué es lo que vamos a buscar con tener estas mediciones? Ir comparando periódicamente y generando nuevas metas para poder mejorar la eficiencia operativa. Los KPIs entonces, vamos a estar viendo también de manera parcial los términos contractuales. Es decir, un KPI que nos permita determinar si hemos cumplido el tema contractual.
O si tenemos ¿cuál es la cantidad de devoluciones por embalaje? ¿Cuál es el producto o cuál es la cantidad de producto que estamos retirando de los puntos de venta a través de una obsolescencia? O tenemos un KPI de nivel de servicios, es decir, cuántas veces la persona se está equivocando en preparar un pedido, lo que le está llegando al cliente en un pedido equivocado, en un error de pedido. ¿Cuál es ese producto que se ha dañado en el medio de transporte? O que su empaque no es el empaque ideal para entrega al cliente. Y la tercera condición de KPIs, o la tercera forma de evaluar los KPIs o de aplicar KPIs a la parte logística inversa, también va a ir enfocada al uso que le estamos dando al producto. Si es una venta en un segundo mercado o un mercado diferenciado, cuál es la cantidad de producto que se está mandando a destrucción, o cuál es la cantidad de producto que se está eliminando del segmento de los inventarios y cuál es ese costo. ¿Cuál es entonces el producto que ingresa a modelos de reciclaje? ¿Cuál es ese factor? ¿Cuál es ese costeo? Precisamente para buscar la eficiencia operacional de la cadena tradicional y buscar la generación de un valor a través de una estrategia de nuevos negocios. La reparación, el KPI de reparación, a través de modelar una modificación en el producto, una reparación directamente, ya sea en el cliente directo o a través de un partner que se esté realizando. Si va a existir un modelo de devolución al proveedor, si va a ser a través del canal del cliente hasta el proveedor final o del cliente a la fábrica. ¿Cuál es ese porcentaje que se está atendiendo en función del modelo de reparación? Cualquier otros escenarios, otra información que lleve a tener un modelo de medición efectiva para la eficiencia operacional. Cambios, nuevas ventas, nuevos mercados, todo ese entorno debemos de estarlo midiendo para poder generar nuevamente ese factor de eficiencia operacional en la cadena logística inversa. Para ello debemos de generar o podemos manejar un tema de un balance scorecard, por ejemplo, para ir llevando esa medición en temas de los KPIs. Hemos hablado de las tres áreas: KPIs globales, KPIs por motivos de devolución, KPIs por acciones principales, multiplicados por el factor. ¿Cuál es esa medición? O sea, debemos de generar una tabla matriz que nos permita tener a primera vista esa información y que nos genere una nueva estrategia de operación. Por poner un ejemplo, ya sea que lo llevemos de manera mensual o que tengamos un promedio anual, y eso nos permita generar una nueva meta. Es decir, ¿cuánto es lo que quiero buscar? Miren, a través de las devoluciones sobre las ventas, tuve un promedio anual del 3,0%, entonces yo quiero buscar un promedio anual o la nueva meta va a ser un promedio del 2,0% o del 2,5%. En las unidades de vuelta sobre el inventario, quiero bajar el 0,05%. O las unidades de vuelta al inventario, cuánto quiero bajar, o los daños en empaque, el error de pedido contra los pedidos despachados, es decir, vamos a medir el error de pedido entre el pedido despachado, cuánto quiero mejorar ese factor de eficiencia. Entonces es importante este tipo de mediciones, que las tengamos ahí en la entrada a los procesos operacionales para que nos sirvan de factor determinante y de motivación a la hora de realizar ajustes a las operaciones o a la hora de realizar cambios en las metas operacionales. Incluso a la hora de generar esos incentivos para los empleados en función de los KPIs. Entonces es importante que podamos determinar el grado de medición. Y nuevamente, el tema de lo que se mide se puede controlar.
Importante también que podamos manejar un dashboard o enfocado al tema del control, o sea, las gráficas que le podamos estar notificando al personal. Mire, estamos teniendo temas de KPIs contractuales o KPIs globales, cómo está el comportamiento, si tenemos la meta. Bueno, la meta era el 5%, estamos obteniendo un porcentaje diferente. ¿Cumplimos o no cumplimos? Ah, mire, entonces no cumplió. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder cumplir? ¿Cuál va a ser la estrategia para lograr el cumplimiento a esta meta? Por eso es importante tener el factor de medición. O los KPIs por motivos de devolución. Mire, si cumplimos la meta o no la cumplimos. O cuál es el porcentaje de ventas a otro mercado. Mire, cuál es la unidad destruidas con relación al tema de inventario. Y que lo podamos llevar a un esquema de gráfica que nos permita familiarizarnos y que nos permita tener ese impacto de una mejora operacional al sistema productivo y a ganar una eficiencia operacional.